Hola amigos, ¿cómo están? Este es su canal Faro de Luz. Un saludo a todos los que nos siguen en este día 9 de agosto del 2020. En breve estaremos saliendo con nuestro programa de hoy. Aquí estamos con el entusiasmo de siempre y con la firme intención de ser un canal de bendición para nuestra audiencia. En breve estaremos brindándoles música, noticias, comentarios positivos para la edificación espiritual de todos y concluiremos con el tema de reflexión de hoy. No se lo pierda. Si le gusta este programa, comente y comparta. Si hay tinieblas, Jesús es la luz del mundo.
Si hay pecado, la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Si hay dolor, el Espíritu Santo es el consolador oportuno. Si hay tribulación, Dios ofrece amparo y fortaleza. Si hay miedo, Dios ofrece ayuda. Si hay aflicción, hay quien escuche el clamor del que ora con fe. Ok, aquí vamos. En nuestra iglesia, Jesús es Señor. Esa sola creencia nos une como comunidad y nos envía a nuestro mundo con esperanza y propósito. En nuestra iglesia, tu pasado nunca definirá tu futuro. Siempre hay redención. Significa que siempre hay un día mejor. En nuestra iglesia, no creemos que somos mejores que ninguna otra iglesia. Solo hacemos las cosas con excelencia y damos lo mejor de nosotros mismos. En nuestra iglesia, queremos que tú creas en Dios, pero también queremos que creas que Dios cree en ti. No estamos en contra de las personas que no asisten a ninguna iglesia, sino que los buscamos con amor, el mismo amor que nos busca a nosotros. En nuestra iglesia estamos aprendiendo a buscar a Dios con todo nuestro corazón y estamos aprendiendo a adorarle con toda nuestra vida. Y si estás buscando la iglesia perfecta, nosotros no lo somos. En nuestra iglesia cometeremos errores, pero decidiremos aprender de ellos. Nuestra iglesia es parte de una comunidad global que está unida por la resurrección de Jesús. Y también en nuestra iglesia creemos que eso realmente sí pasó. En nuestra iglesia nos relacionaremos con personas con verdadera necesidad, porque nosotros somos las manos y los pies de Cristo. Y finalmente, necesitamos que tú oigas esto fuerte y claro. Nuestra iglesia realmente no es nuestra iglesia, es de Él. Y vivimos y nos movemos y respiramos en su iglesia para su gloria y su fama, no la nuestra. Aquí está la invitación. Estás invitado a entrar con todo tu corazón y experimentar la vida que te espera a ti en Cristo. Amigos, esto se va a poner bueno. Bienvenido a nuestra iglesia. En efecto, amigos, buenos días, buenas tardes y buenas noches para los que nos seguirán a cualquier hora del día. Este es su amigo y servidor, el pastor Ramón Argüello. En efecto, amigos, eso es nuestra iglesia, lo que esa presentación anterior decía. Esta es su iglesia del aire, pero para el próximo domingo, Dios mediante, reabriremos nuestras puertas. Próximo domingo, 16 de agosto, el próximo domingo, abriremos nuestras puertas. Solo que las actuales restricciones no nos permiten tener servicios masivos. Vamos a hacerlo en un horario escalonado con 2 servicios este domingo a las 10 de la mañana el primero y el segundo a las 12 del mediodía. Y tendrán que hacer su solicitud porque realmente el espacio que se nos permite, que la ley de Oregón nos permite, es reducida y por lo tanto nuestra hermana encargada de registrar a los asistentes a nuestra iglesia, la hermana Carolina Estrada, estará llamándole a usted para que pueda hacer su solicitud y ella a su vez registrarlo o registrarla. Y si ya tiene su número, favor llamar a nuestra hermana Carolina, y si no lo tiene, claro, este anuncio es para los que habitan en el área metropolitana de Portland. Si quieren asistir a nuestra iglesia PIH Ebenezer, que está ubicada en la 8311 de la calle
noreste Prescott, cerca del aeropuerto. Allí les estaremos esperando a aquellos que se registren en sus turnos respectivos. Les doy la bienvenida a este programa, hermanos y hermanas en Cristo y amigos que nos siguen a esta hora de este domingo 9 de agosto, cuando son las 11:09 de la mañana acá en el Pacífico de los Estados Unidos de América. Y muy bien, voy a ofrecerles una canción muy preciosa que lleva por título Milagro de Cristo con Nirmita Hernández. Milagro de Cristal, perdón. Milagro de Cristal con Nirmita Hernández. Espero que la disfruten en familia. Cómo confiar, cómo dar la mano, cómo abrir el corazón para regalarlo, cómo perdonar si somos imperfectos, cómo ser como Él, Rey del universo, cómo ser feliz sin tenerlo a Él, su paz, su justicia, su voz, su palabra y su mano fiel. Un paso de fe, una esperanza más, verás el milagro que puede pasar. Un rayo de amor tu rostro alumbrará y lluvias de gracia que descenderán. Es la solución para esta humanidad, gritará a los vientos que en su cruz está, su milagro de cristal. Y entre tantos mundos aún por descubrir, y cómo es posible que entre todos ellos escogieras para aquí vivir. Este es mi deber, la historia contar de un rey, de un mago, de una tumba abierta, de un cielo esperar. Un paso de fe, una esperanza más, verás el milagro que puede pasar. Un rayo de amor tu rostro alumbrará y lluvias de gracia que descenderán. Es la solución para esta humanidad, gritará a los vientos que su cruz ya está. Preciosa canción, mis amigos y hermanos en la fe. Dios bendiga a cada uno de ustedes que en este momento se han conectado. Gracias a todos los hermanos de la iglesia que pastoreo, PIH Benecer, que a esta hora están ahí en familia viendo este programa, y la iglesia del aire, a la hermana Florencia Canché, Dios le bendiga, a la hermana Carolina, a la hermana María Matute o María López Matute, hasta allá nuestra amada hermana en San Pedro Sula. Bendiciones al pastor Raúl, su esposo, y a toda la congregación. Bendiciones, hermana Paula. Bendiciones, Auxiliadora Pérez, hasta allá en La Gateada, Chontales, en Nicaragua. A nuestra hermana Lucy Martínez. Que Dios le bendiga grandemente en este día.
Bien, y sigo adelante con su programa y estaré saludando más adelante a los que se conectan, y si no puedo mencionarles es por la falta de tiempo. Pero gracias a cada uno de ustedes, y a continuación un breve resumen de las noticias de lo que está pasando aquí en el área metropolitana de Portland. Y antes de dar ese boletín de los titulares de las noticias que ocurrieron hasta el día de ayer, estas son las más frescas que tengo a mano, pero antes tengo una nota triste, una nota de duelo. Esta mañana queremos solidarizarnos con nuestra amada hermana en la fe, María Garnica, ya que su señora madre, Carmen Matzar, residente en Guatemala, pasó a la presencia del Señor esta madrugada del domingo. Qué hermoso es nacer en domingo y qué hermoso es partir en domingo, pues este es el día del Señor. Nuestra oración y consuelo para nuestra amada hermana María Garnica, y para María Bruna, para Cristina, para María, mencioné a hermana María Garnica, para Dominga, y también para Juan, el hermano de nuestra amada hermana. Dice la palabra de Dios en el Salmo 116 y versículo 15, que estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Morir en el Señor no es morir solamente físicamente, pero es un traslado instantáneo de esa alma y ese espíritu al cielo, esperando un día la redención total del cuerpo, de un nuevo cuerpo que el Señor nos va a dar. Muy bien, a continuación la lectura de los principales titulares de noticias que aparecieron en el diario local de Univisión de aquí de la ciudad de Portland. Muy bien, esta noticia va a ser de algo de alegría para los que les gusta ir a los restaurantes y también para los dueños de restaurantes. Se dice que hay pocos indicios que el COVID-19 se está propagando en restaurantes. Así es que he ido varias veces a comprar comida a los lugares de comida rápida especialmente, y aún hemos entrado unas cuantas veces a algunos restaurantes en varios lugares, y gracias a Dios no hemos tenido ningún tipo de contagio. Muy bien, en otro titular, Acuario en Newport reabrirá el lunes 10 de agosto, es decir, mañana. Ese es un bello lugar, el Acuario de Newport, ya que uno puede ver animales, puede ver diferentes especies de peces y diferentes seres del mar. Así es que para los que gustan o han gustado el acuario allá en Newport, estará abierto a partir de mañana. Portland y el condado de Multnomah destinarán fondos para subvencionar alquiler, es decir, para subsidiar los alquileres. Esa es otra buena noticia para los residentes acá en Portland, en el área metropolitana de Portland. Otra noticia importante, alerta amigos y hermanos en la fe mexicanos, repito, escuchen este titular, hermanos y amigos mexicanos. El consulado mexicano emite alerta de estafa, ya que delincuentes se hacen pasar por abogados migratorios. Tengan mucho cuidado, mucho cuidado. Y una última noticia, y esta es triste noticia, 2 personas resultaron ahogadas
durante reunión religiosa en Hood River. Qué cosa más triste. Y estos vivían en Richfield, a unos 45 minutos o a 30 minutos aproximadamente de acá de la ciudad de Portland. La oficina del alguacil del condado de Hood River informó que un niño de 11 años y un pastor de jóvenes, oigan qué tragedia, un niño de 11 años y un pastor de jóvenes se ahogaron en Marina Beach, en el río Columbia, durante una excursión organizada por un grupo religioso. Parece que eran residentes allá en la ciudad de Richfield y eran miembros de la iglesia El Nazareno. Lamentamos mucho tan triste noticia y nos unimos al dolor y estaremos orando allá por los hermanos de la iglesia El Nazareno. Y amigos, este es un consejo a toda la juventud que también nos escucha a través de este medio. Este mes de agosto aquí en Oregón es el mes más caliente y es cuando mucha gente va a los ríos. Y el río Columbia es un río altamente peligroso y hay otros ríos tan peligrosos como el Columbia. En días pasados estaba viendo en un río allá en la ciudad de Vancouver que unos jóvenes estaban arriba del brazo del puente lanzándose a una poza abajo del puente. Y qué horrible lo que estaba presenciando, que unos jóvenes que no sabían darse ese tipo de clavados se aventaban de barriga, o sea, con la cara hacia abajo, y eran tremendos golpes. Imagínense el gran peligro que corren. Jóvenes, sean valientes, pero no sean irresponsables para lanzarse a suicidar. Tengan muchísimo cuidado. Y bien, vamos a seguir con este programa cuando son las 11:20 de la mañana, saludando a todos los que se han conectado, a los que se están conectando y a los que se conectarán más adelante. Y ahora vamos a ofrecer otra canción también con Mirmita Hernández, una linda canción espiritual. Te necesito. Todos necesitamos de Dios, todos necesitamos de Jesucristo. Y entonces esta canción nos va a ofrecer un hermoso mensaje al respecto. Yo necesito escuchar tu voz cuando me siento triste y sola. Yo necesito sentir tu mano que me alumbra y me muestra el camino. El aire que respiro eres tú, la canción que canto eres tú. Te necesito y tú eres lo único en mi corazón. Te necesito y tú guías mis pasos por donde yo voy. Te necesito.
Necesito en mi corazón, te necesito en mi corazón. A continuación, mis amigos, lo que quizás ustedes han estado esperando, como es la reflexión de la palabra de Dios. Y digo la palabra de Dios porque extraemos de la Biblia, que es palabra de Dios, lo que contiene. Por eso es importante, me imagino, para usted, como lo es para mí y para muchos hermanos en la fe. Hoy continuaré con la segunda parte de la serie que empecé hace el domingo antepasado, ya que el domingo pasado no pudimos tener el programa por razones de familia y de descansar un poco. Pero ahora vamos a ofrecer la segunda parte de esta serie y en esta oportunidad estaré hablando sobre el pastor y su rol según la Biblia. Repito el tema, el pastor y su rol según la Biblia. Ustedes seguramente ya están enterados del tema porque lo escribí en el muro aquí en esta página de Facebook y allí está todo el bosquejo, los puntos principales de lo que tratará esta reflexión. Realmente son preguntas lógicas, preguntas básicas que muchas personas se formulan respecto al pastor y a su rol en la iglesia. Antes que usted vaya a apagar o salirse de este programa y que tal vez no lo termine de ver, porque quizás a usted no le interese, pero quiero decirle que es bien importante. Es obvio que a una parte no de mis seguidores no les interese este tema porque pues quizás no sean cristianos, pero una gran parte de mis seguidores en esta red o redes son cristianos y quizás hayan o tengan algunas interrogativas sobre el ministerio pastoral. Entonces, la finalidad es doble. En primer lugar, quiero instruir a la hermandad cristiana, tanto de la iglesia que pastoreo, como a todos los hermanos en la fe que sigan este programa, respecto al rol del pastor según la Biblia. No es según mis opiniones, sino según las Sagradas Escrituras. Pero también hay una segunda razón por la cual quiero hablar de este tema y es por aquellos jóvenes o personas que tienen aspiraciones pastorales, que quisieran ingresar al santo ministerio pastoral y entonces no saben cómo hacerlo, si realmente son aptos para ingresar a esta profesión. Entonces, esto va a ser de mucha utilidad para ustedes y en efecto, también tengo amigos, no solamente acá en la ciudad de Portland, sino en otras ciudades de este país, de los Estados Unidos, que están ingresando al pastorado y es mejor que conozcan algo sobre el tema, el pastor y su rol según la Biblia. Porque como alguien decía, guerra avisada no mata soldados. Es mejor prepararse de antemano para que sepas dónde vas a entrar y si realmente tú eres llamado para este trabajo santo. Bueno, quiero decirte, mi amigo y mi amiga,
que no es una exposición tan exhaustiva, pero es suficiente como para una introducción, para seguir con este tema o para que tú sigas por sí mismo indagando sobre el tema. Entonces, hay 4 preguntas que están formuladas allí en mi muro, por si las quieres anotar después que termine este programa. Y la primera es: ¿de dónde se origina el título pastor? La segunda pregunta: ¿ha existido en la historia pasada y en la historia contemporánea pastores falsos? ¿Cómo distinguirlos? Pregunta número 3. ¿Cómo puede saber una persona cristiana bien intencionada que le gustaría entrar al santo ministerio pastoral o que ya está dentro del ministerio pastoral si esta persona es apta para el ejercicio de tal profesión? Última pregunta: ¿qué realmente es y qué no es el liderazgo pastoral? Trataré de hacer lo mejor que puedo, lo mejor posible, en el poco tiempo que dispongo en este programa. Ya como ustedes saben y ya están acostumbrados, mi programa dura 1 hora y en este momento son las 11:31 de la mañana acá en el Pacífico. Voy a tratar de responder la primera pregunta, y es: ¿de dónde se origina el título pastor? El título pastor se representa tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento por medio de una metáfora, cuya imagen es la de un pastor, un hombre o una mujer que alimenta, cuida, provee dirección y protección a su rebaño. Bueno, para aquellos que quizás no saben qué es una metáfora es una figura retórica de pensamiento por medio de la cual se ilustra una realidad o concepto y es representado por algo que guarda cierta relación o semejanza. Entonces, un pastor de personas se asemeja a un pastor de ovejas, de animales, cuyo fin lógico es alimentarlos, cuidarlos, proveerles dirección y protección. Ese es, en síntesis, el oficio de un pastor. La Biblia menciona tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento la palabra pastor. El apóstol San Pedro, por ejemplo, en su primera epístola, en el capítulo 5 y verso 4, dice: y cuando aparezca el príncipe de los pastores. Y yo pregunto a ustedes, ¿quién es el príncipe de los pastores? Jesús, utilizando la metáfora, dijo: yo soy el buen pastor. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y Pedro hace eco de ese principio cuando dice: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, de los que estamos abajo del buen pastor, que es Jesús. Dice: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes, es decir, vosotros los pastores, recibiréis la corona incorruptible de gloria. Y esa gloria no es como la fama que busca el mundo. Y esa gloria no es como la fama que algunos pastores buscan por este lado u otro lado. No es ni fama, ni es dinero, no es nada de tesoros materiales. Es algo maravilloso, mayor que eso, que el Señor tiene para ti, mi amado, si eres pastor o si eres aspirante a ser pastor. Muy bien, por supuesto que
no solamente en el Nuevo Testamento se menciona la palabra y el oficio de pastor, o sea, lo que es el pastorado, su rol, su ética. En el Antiguo Testamento, el apóstol San Pedro, refiriéndose a ambos tratados, es decir, al Antiguo y al Nuevo, lo resume en 2 Pedro 2:1, dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que les rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Bueno, realmente me salté a la respuesta de la segunda pregunta, pero decía que la palabra pastor se menciona tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento, y se ha referido indistintamente a todos los que son líderes que han sido llamados por Dios para pastorear a su pueblo. Por ejemplo, Israel tuvo pastores: Moisés, Aarón, los profetas fueron los líderes que apacentaron y que llevaron a Dios a su pueblo para una relación estrecha con Él. Entonces, voy a saltar a la pregunta número 2. ¿Ha existido en la historia pasada y contemporánea pastores falsos? ¿Cómo los podemos distinguir? Por supuesto que en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, hubo pastores falsos, y ya mencioné en la epístola de Pedro, el capítulo 2 y versículo 1. Ahora, pero ¿cómo los podemos reconocer? Y la manera de reconocer si un individuo es un falso pastor, Jesús lo resumió en una oración, en una breve oración sencilla, y aunque no menciona la palabra pastor, es obvio que está implícito, porque decía el Señor: por sus frutos los conoceréis. Pues yo creo que un pastor se conoce primordialmente por sus frutos. El pastor adecuado, el pastor bueno, y lo vamos a poner con una B chiquita minúscula porque el buen pastor es el Señor, pero nosotros somos la imagen, nosotros seguimos el ejemplo del Señor. Y nosotros los pastores, pues tenemos que dar buenos frutos, y se nos distingue por la clase de frutos que damos. El buen pastor no meramente es porque predique súper bien lo que le hace pastor. Como decía en mi programa anterior, que en esta época la iglesia y el pastorado pasa por una crisis por la situación de pandemia, y que es notorio ver por todos lados en las redes sociales cómo los pastores hacen todos los esfuerzos posibles por predicar la palabra de Dios. Pero hay otro aspecto que no vemos de los pastores, y yo decía que el predicar la palabra de Dios es uno de los aspectos del pastorado. Y claro, es muy, pero muy importante predicar la palabra de Dios y predicarla bien. Pero hay otros aspectos en el pastorado no menos importantes, como es cuidar la grey, como es alimentar no solo con la palabra de Dios, sino estar también en el momento de la crisis con las personas, cuidarlos de los lobos. Muchas veces nosotros tenemos que combatir fuertemente porque la metáfora usada es tan excelente por la similitud que hay en relación a cómo son
las personas que están que están en una congregación, y las personas en común tienden a tener no ese sexto sentido que tiene el pastor, porque el pastorado, ya más adelante vamos a ver qué es realmente el pastorado. ¿Por qué los pastores tenemos ese discernimiento para ver cuando una oveja está en peligro y cuando nosotros tenemos que dejar a las 99 e ir por esa oveja que tiene el peligro, que está corriendo el peligro? ¿Y cuántas veces nosotros usamos muchas tácticas, especialmente las que nos provee el Espíritu Santo en el discernimiento, para tratar de contrarrestar las artimañas de los lobos que quieren comerse a las ovejas? Por tal motivo, esos frutos, si los ves en un hombre o en una mujer, para aquellos que aceptan a la mujer en el pastorado, si se ven esos frutos, entonces ese podría ser un pastor verdadero y no un pastor falso. Además de lo que dijo Jesús, por su fruto los conoceréis, a lo largo de la Biblia podemos encontrar la cita de los falsos pastores, y voy a proveer a ustedes que me siguen a esta era solamente un par de ejemplos. El primero se encuentra en Isaías capítulo 56, versos 10 y 11. Escúchenlo y subrayenlo, escríbanlo. Voy a repetir la cita: Isaías capítulo 56, versos 10 y 11. Nuevamente, Isaías capítulo 56, versos 10 y 11, se ha referido a los pastores de aquella época antiguo testamentaria. Y no nos enorgullecieron muchos de ellos, aunque hubo otros muchos que sí lo hicieron, que fueron, por cierto, no una mayoría, pero la mayoría de aquellos pastores antiguo testamentarios nos avergonzaron. Y muchas veces hasta decimos, ¿por qué quedó eso tan negativo? ¿Por qué quedó escrito en la Escritura? ¿Por qué quedó escrito el gran triple pecado del gran David, del gran pastor de Israel? Yo creo que quedó para nuestro ejemplo, como dijo el apóstol San Pablo. Estas cosas han quedado escrito para vuestro ejemplo, aún las cosas vergonzosas, para que nosotros podamos ver y distinguir lo bueno, lo correcto o lo verdadero de lo falso. Repito, Isaías es la primera cita, 56, 10 y 11, y se lo voy a decir. Dice: sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes. Y voy a parar ahí. Un pastor, un verdadero pastor, en primer lugar, no debe ser un ignorante. Parece fuerte esto, pero un pastor es alguien que se cultiva en todos los aspectos, que estudia. Recuerden lo que decía el gran apóstol San Pablo a un joven pastor: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Para un judío, lo que Pablo estaba diciendo tenía sentido, la figura que usó, que traza bien la palabra de verdad. Porque los judíos obviamente hacían sacrificios de animales en el Antiguo Testamento y estaban familiarizados con el corte que hacían las personas especializadas, digámoslo así, los matarifes, los que cortaban y hacían los trazos para no echar a perder la carne del animal. Lo hacían correctamente, sus trazos. No, entonces si hay alguien por ahí que me escucha, que es alguien que sabe de sacrificar reses, entiende lo que estoy diciendo. Procura
con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. ¿Y cuál es la palabra de verdad? Ese Antiguo y Nuevo Testamento que Dios nos dejó esculpido en un solo tomo, en la Biblia. Así es que Isaías decía, obviamente, que habían pastores ignorantes. Sus atalayas, decía, son ciegos. Todos ellos ignorantes. Y usa unas palabras muy despectivas y fuertes. No yo, él. Todos ellos perros mudos. No pueden ladrar. Soñolientos. Echados. Aman el dormir. Mi amigo y mi amiga, hay algo bien simpático que creo que lo conté más de alguna vez por ahí. Un hijo de un pastor, un niñito como de 10 años, estaban en una clase y el maestro les preguntaba a los alumnos, quiero que cada uno de ustedes me diga en qué se desempeña su papá, es decir, cuál es su oficio, cuál es su trabajo. Y cada quien dijo, bueno, mi papá es arquitecto, mi papá es carpintero, es albañil, etc. Y uno de los niños era hijo de un pastor y dijo, mi papá no trabaja. ¿Cómo? No, es que es pastor. y quien me lo contó fue un maestro en el seminario teológico, y él se tiró la carcajada y todos los pastores que estábamos estudiando ahí también, porque sabemos que el pastorado para un verdadero pastor, óigase bien, es para hombres trabajadores y no haraganes. El hombre que se echa a dormir, mire, es el perezoso que abre el libro de Proverbios. Miren su casa cómo está. Es decir, su casa, sus ovejas, y podría ser que su propia casa también. El siguiente versículo, el 11, estoy en Isaías capítulo 56. Ahora el verso 11 dice, y esos perros comilones son insaciables. No les gusta trabajar en la obra, pero les encanta comer. Son insaciables, dice, y los pastores mismos, oiga, ahí está clara la palabra, y los pastores mismos no saben entender que están jugando con fuego, porque si son falsos se han metido en algo y en alguien que los va a juzgar tremendamente y duramente. Y aun si son verdaderos pastores, también serán juzgados porque darán cuenta de su labor. Porque aquí somos solamente administradores, y un administrador es el que cuide, protege y multiplica los bienes que le son conferidos. Y Dios nos ha conferido bienes a nosotros los pastores, que tenemos que cuidar, multiplicar, protegerlos, y vamos a dar cuenta de eso un día. Repito el texto, todos ellos siguen sus propios caminos. Cada uno busca su propio provecho. Oiga bien, ¿qué estamos haciendo en medio de esta pandemia? ¿Nos importan los que están enfermos? ¿Qué estamos haciendo con las prostitutas? ¿Nos importan ellas hablarles de la palabra de Dios y darles palabra de esperanza? ¿Nos importa el que no tiene que comer? ¿Nos importan aquellos que están pasando por alguna aflicción? ¿O buscamos solamente nuestro propio provecho, cada uno por su lado, como dice Isaías capítulo 56, verso 11? Pero voy con la segunda cita, ya que el tiempo avanza y queda mucho camino que recorrer. La segunda cita bíblica se encuentra en Jeremías capítulo 10 y versículo 21. Mientras bebo este sorbito de agua para lubricar mi garganta, le estoy dando tiempo para chequear en su Biblia.
Repito la segunda cita, Jeremías 10:21. Dice así: porque los pastores se infatuaron y no buscaron a Jehová. Por tanto, no prosperaron y todo su ganado se esparció. ¡Wow! Me encanta esto. ¿Cómo lo podemos entender? Y los pastores se infatuaron, confiaron en su propia prudencia, confiaron en su propia intelectualidad, en su ego, confiaron en su seminario teológico, en su instituto bíblico y se olvidaron de tener una relación estrecha con Dios. Se olvidaron no solamente de buscar fuentes auxiliares para escribir el sermón, se acordaron de eso, pero se olvidaron de pedir la dirección de Dios y preguntarle: Señor, ¿qué necesita tu pueblo? ¿De qué puedo hablarle a tu pueblo? Señor, tú sabes que soy inútil. Tú sabes, Señor, que me siento pequeño para este trabajo. Pero el Señor te va a decir: ¿qué tienes en tu mano? Como se lo dijo a Moisés. ¿No tienes una vara allí? Tenemos al Espíritu Santo, tenemos la palabra profética y tenemos la oración, el hablar con el Señor, el decirle: Señor, a veces me atemoriza estar frente a una cámara, Señor, me atemoriza estar frente a un auditorio ante un público. Sí, dale pasada a Jesús. Sin Él, aunque te llames pastor, aunque tengas el título y ya no te quieras autollamar pastor o que te llamen pastor, sino apóstol, profeta, el doctor, Nos encantan a veces los títulos y los títulos salen sobrando. El reverendo es el Señor. Aleluya. Amados, si quieres tener una iglesia fracasada, pues depende de tu ego, depende de tu intelecto. Si quieres tener una familia fracasada, pues depende de tu ego. Si quieres tener triunfo en todos los aspectos en la vida y en especial en el ámbito del pastorado, necesitas tener comunión con Dios y ser un hombre trabajador o mujer trabajadora. Muy bien, voy a pasar a dar respuesta a la pregunta número 3 y es: ¿cómo puedo saber si una persona, cómo puedo saber o puede saber una persona cristiana bien intencionada que le gustaría entrar al santo ministerio pastoral o que ya está dentro, si es apta para ejercer tal profesión? Bien, para dar una respuesta adecuada a esta pregunta número 3, es preciso saltar a la pregunta número 4 o estar entre ella y la 3 y la 4 sobre lo que es y no es el pastorado. Y quiero que analicemos los siguientes pasajes tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento. Y voy a empezar con el Nuevo Testamento. Y después de revisar estos versículos, tanto del Nuevo como en el Antiguo, vamos a tener clara la respuesta número 3 y la número 4. Bueno, dice en Efesios, anoten por favor los versículos o la cita, Efesios capítulo 4, 7 al 8. Repito, Efesios capítulo 4, versos 7 al 8 y después vamos a saltar hasta el verso 11 y el 12 del mismo capítulo. Bien, si no lo anotaron lo voy a volver a repetir. Efesios capítulo 4, versículos 7 y 8, luego el 11 y el 12, o sea, el versículo 11 y el 12. Y voy a empezar leyendo.
Efesios capítulo 4, versos 7 y 8 dice así. Pero a cada uno de nosotros, es decir, a los cristianos, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Verso 8. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Dorea del griego. Gracia es don. Y el mismo Señor, ese que subió, Jesucristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Algunos dicen que es una misma, pastor y maestro, son dos en una, o sea, no están separadas. Yo pienso que puede que sí, porque cada pastor en realidad también es un maestro. Ahora, ¿cuál es la razón de estos dones? Está en el verso 12, dice, a fin de perfeccionar a los santos para, subraye esa palabra, para la obra del ministerio, y hay otro para la edificación del cuerpo de Cristo. Yo no encuentro ahí que diga para tu fama. Yo no encuentro ahí que diga para engordar tu bolsillo, para hacerte un empresario. Bueno, aunque de hecho somos un empresario, pero de Dios, y no de negocios mundanos, aunque la palabra viene de la palabra administración. Administramos los misterios de Dios. Pero lo que estoy diciendo no es el materialismo que hay hoy dentro de no puedo decir del pastorado, pero muchos pastores conciben la idea de que esta profesión es para hacer dinero y están muy equivocados. Bueno, voy con el Antiguo Testamento y en el primer libro de Samuel, capítulo 3, verso 9. Primero de Samuel, capítulo 3 y verso 9. Un solo verso. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare, dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Bueno, déjeme explicarle un poquito el contexto. Elí era el sacerdote. Samuel, un jovencito que vino a este mundo por un milagro, por una respuesta de oración. Su mamá no podía tener niños y ella lo pidió al Señor porque sufría mucho por esta situación. Y Dios milagrosamente, siendo ella estéril, le dio ese niño y ella se lo había prometido entregárselo al Señor para su servicio, y lo hizo así cuando el niño nació. Y entonces lo llevó allá donde el sacerdote, a su casa, y entonces era un ayudante de Elí, este niño llamado Samuel. Y de pronto un día oyó una voz que le decía, Samuel, Samuel. Y él fue al cuarto donde estaba descansando el sacerdote. Le dice, ¿me llamaste? Le dice el niño. No, yo no te he llamado. Y se fue el muchacho. Y al ratito otra vez, Samuel, Samuel. Y vuelve donde el sacerdote le dice, ¿me llamaste? No, no te he llamado. Y una tercera vez entonces comprendió el sacerdote que era Dios, el Señor Jehová, que lo estaba llamando. Y entonces ahí cuando le dice, ve, acuéstate, y si te vuelve a llamar, dile, habla Jehová, porque tu siervo oye. Habla Jehová, porque tu siervo oye. Bueno, ahorita le doy la respuesta. Entonces, estarán diciendo ustedes, ¿cuál es la respuesta a la pregunta número 4? La respuesta es, la persona. Escúcheme, amigo y amiga, hermano y hermana, la persona que desee ingresar al santo ministerio pastoral
debe estar seguro, deberá estar seguro de dos cosas, sin importar el orden de los factores. Es decir, porque en Efesios habla de que el pastorado es un don. No todos pueden ser pastores. Aunque te enamores de esto porque te gusta cómo habla un hombre o una mujer que es pastora, te está fascinado y te gustaría hacerlo. Si no tienes el don, si Dios no te ha dado ese don, no puede serlo. Ahora, la Biblia, la palabra de Dios sí enseña que pidamos los dones, que le digamos al Señor, me encantaría hacer esto, Señor. Y si Dios te lo da, gloria a Dios. Pero si no tienes ese don, no te metas. Así es que el pastorado es un don muy especial que Dios da a ciertas personas. Ojalá hubiesen muchísimos más pastores y especialmente verdaderos. Entonces, repito, el pastorado es un don. Y en segundo lugar, tomando el ejemplo de Samuel, es un llamamiento. Es un llamamiento de Dios. Y cuando Dios llama, hay que decirle como aconsejó Elí: Señor, heme aquí, envíame a mí. Yo tengo una filosofía, mi amado hermano y hermana, tú que aspiras al ministerio pastoral o que ya estás dentro del ministerio pastoral. Cada Samuel tiene su sacerdote Elí. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay, para saber si eres llamado o no al pastorado, tiene que haber un Elí. Pero también, para saberlo, entonces, en síntesis, hay déjame cómo te lo explico. Hay una evidencia, esa era la palabra que buscaba. Hay una evidencia interna. Es la voz del Espíritu Santo que te habla y que te hace ver que tiene ese don. En segundo lugar, hay una evidencia externa. Desde que era un jovencito, un gran misionero, no me lo dijo a mí, se lo dijo a mi hermano: este muchacho tiene el don. Yo era un discípulo, siendo un adolescente, se llamaba Don Gardner. En el Chilamate Chontales, en Nicaragua, le conocíamos como Don Donald Gardner. El hermano Donald dijo eso de mí. Y jamás busqué el pastorado yo. Y si les contara la forma en que me llamó y las veces que yo renuncié, no me lo creerían. Pero cuando Dios llama, nadie se le va a escapar. Y si le quiere escapar, pobre de él. Porque entonces Dios te va a poner en el camino de una manera que a veces no nos va a gustar. Muy bien, hermanos, quisiera concluir este programa. Entonces, en pocas palabras, el liderazgo pastoral es un don y un llamamiento divino. Y este oficio lo podemos resumir en 4 palabras. Yo quisiera pedirte en el nombre del Señor, hermano, quien quiera que sea, si eres un pastor joven, un pastor veterano, no seas orgulloso y arrogante. No lo sabes todo. Siempre tenemos que aprender de alguien. Y te voy a repetir, porque Dios quiere que seas un pastor próspero, en el mejor sentido de la palabra. Un pastor successful, como dicen en inglés, exitoso. Entonces necesitas 4. Número 1, humildad. ¿Sabes lo que dijo el buen pastor? Aprendan de mí. El buen pastor lo dijo. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para vuestras almas. Sí, los pastores no se hacen en los institutos bíblicos porque es un don y un llamamiento, pero se pulen. Y el que mejor pule es nuestro Señor Jesucristo. Segunda palabra. La primera es humildad. La segunda, disciplina.
Repito, la palabra disciplina. La anterior, la primera, humildad. La segunda, disciplina. Pero le voy a añadir a disciplina dos palabras más, pero dentro de la misma. Disciplina administrativa integral. Un pastor indisciplinado o aprende disciplina o mejor que se salga o que no se meta en el pastorado. Un hombre, repito, mujer desordenado y desordenada administrativamente no será jamás apto para ministrar el ministerio pastoral. Hay hombres, pastores, o algunos, que viven hasta aquí a la coronilla de deudas. No saben administrar su dinero. Y en la familia, un desastre también. Y recuerden lo que dijo Pablo sobre la ética pastoral. Si alguno no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo va a cuidar de su iglesia? Es decir, su propia familia. Número 3. Le voy a repetir. La primera palabra, humildad. La segunda, disciplina. Y la tercera, trabajo. 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 No hay lugar para la gane. Es un trabajo, yo diría, de más de 12 horas. A veces hasta de 24 horas, porque a veces ni duerme uno de estar pensando en estrategias, en planes, en dirección del Señor. O sea, alto espíritu de trabajo. Y por último, repito, la primera, humildad. La segunda, disciplina. La tercera, trabajo. Y la última, visión. Visionario. Un visionario no se conforma con el status quo. Es decir, no se conforma, lo hago así de esta manera, así lo hemos hecho y así vamos a morir haciéndolo. Ay, ay, ay. Ay, 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 qué fracaso. Un visionario, repito, no se conforma al status quo. Es un revolucionario. Uno que rehúsa el estancamiento. Uno que siempre hace caso que la pelota ruede por campos diferentes. Y estoy utilizando un término en el soccer o fútbol. Hay que hacer rodar la pelota y por campos diferentes. No hay que estancarse. Amados hermanos, pastores, líderes, maestros de ministerios, que Dios siga bendiciéndote y fortaleciendo tu ministerio. Y ahora tienes un problema, si hay hermanos y hermanas que han oído este programa, porque nos van a repetir algunas cosas que están en esta exposición. Muy bien, voy a llegar al final bendiciendo a cada uno de ustedes. Espero contar con su sintonía en el próximo programa y quiero decirles que no estoy seguro si el domingo voy a realizar este programa porque ya vamos a reabrir nuestro templo, pero sí, con la ayuda de Dios, podré volver al horario anterior, que era dentro de semana, pero les mantendré informado a través de mi página en Facebook. Estén pendientes. Y ahora, que Dios les bendiga ricamente, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión de su Santo Espíritu sea con todos y cada uno de los que aman al Señor. Aleluya. Amén. Amén y amén.